cuarto y último bloque. La estamos pasando bien, por lo menos yo la estoy pasando bien. Veremos después, cuando termine, cuando lleguemos al final, le vamos a preguntar aquí cómo la ha pasado. Pero tratamos que la charla sea amena, que sea esto, una charla en un café, en donde podemos, no sé, compartir en este caso una copita de agua, pero charlar de aquellas cosas de las que se debe charlar. Hoy dije con Kika Cerda, secretaria general del gremio docente, representante secretaria general, el 25 de mayo. Bueno, una pregunta que me viene ahora a la mente. 25 de mayo es un pueblo ultra religioso, diría yo, porque hay mucha iglesia de distintas denominaciones y a veces las religiones chocan con determinadas cuestiones que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, el ESI, ¿no? No sé, ¿qué te pasa a vos con las religiones? ¿Participás de alguna, no participás de ninguna? ¿Cómo te va? No, yo no tengo participación, no participo en iglesia, no tengo creencia religiosa. Soy muy respetuosa así de quienes la tienen y quienes participan en los ámbitos religiosos. La ESI la educación sexual integral es un derecho que se ha construido, que es un derecho de los estudiantes principalmente, a tener la educación sexual desde una perspectiva justamente integral, y ha sido uno de los temas más debatidos y que sigue siendo muy cuestionado. Estamos en una formación permanente con respecto a los lineamientos y al abordaje, pero es verdad, como vos decís, que es uno de los más cuestionados en el ámbito educativo, incluso muy puesto en cuestión por compañeros y por compañeras, aunque sea una ley que tiene que llevarse a la práctica. ¿Y tiene que ver precisamente con lo moral, con lo religioso, o es simplemente por ahí un temor a lo nuevo que viene? No, la ley ya no es nueva, ya deberíamos tenerla recontra internalizada. Yo creo que es temor al cuestionamiento, temor al abordaje en muchos casos, y por parte de las familias muchas veces y de la sociedad en general, desconocimiento con respecto a lo que es la educación sexual integral. La ley está planteada para ser abordada desde el nivel inicial hasta secundario, y la realidad es que está pensada para cada edad, acorde a los lineamientos acordes a esas edades, y tiene que ver en algunos aspectos con la sexualidad, métodos anticonceptivos, y en otros aspectos tiene que ver con cuestionarnos o problematizar el rol de la mujer en la historia, por ejemplo, o cómo ha sido silenciada las mujeres a lo largo de la historia. Pongo este ejemplo que es el que más conozco por ser profesora de historia justamente. Entonces, muchas veces hay una creencia sobre lo que es la educación sexual integral, la ley, que está alejada de lo que en la realidad y en el texto plantea. ¿Y ese desconocimiento es por falta de difusión de cómo se va a aplicar? Digo, porque se ha hecho a nivel nacional una difusión, pero son spots que no siempre son comprendidos. Y luego está la otra bajada de información, que es entre la escuela y la familia, ¿no? De contarles de qué es lo que pasa, porque a veces el temor es de qué van a hablar cuando hablan de educación sexual, con lo que eso significa para este cambio que viene dando en general en el mundo, ¿no? Es que me parece que tiene que ver con el desconocimiento y tiene que ver muchas veces con la negación. O sea, no quiero que se le enseñe porque considero que la ESI es esto, porque considero que es algo que se tiene que hablar en la familia, y no nos podemos mover de ahí, entonces las partes se distancian. Pero en realidad la ESI es abordada en las escuelas, es trabajada, muchas veces la abordamos sin decir esto es ESI. Y también por ahí es un error no decir esto es la ESI. A ver, si yo hablo de las diferencias de salario de acuerdo a los territorios o al ámbito geográfico en el que vivimos, o cómo está la población compuesta la población económicamente activa en términos de género, o las diferencias de género, estoy hablando de la ESI, estoy haciendo un abordaje con perspectiva de género, y no lo estoy diciendo. Y tal vez no tengo cuestionamientos, pero si yo digo esto está enmarcado en la ESI,
ahí viene un cuestionamiento. Entonces muchas veces es dispar cómo se reacciona frente a eso. Pero bueno, donde hay una mirada que tenga que ver con lo religioso, es muy difícil acercar a las partes. Pero insisto que tal vez puede ser también desconocimiento, porque por ahí uno tiene una idea y entonces dice, no sé, la Biblia dice tal cosa, y esto hablando de católicos, evangélicos, de cualquier tipo de denominaciones. Pero bueno, era una pregunta que no quería dejar afuera. Este bloque es de actualidad, así que vos acá te despachás para el lado que vos querés, podés, ¿qué es lo que más te jode, lo que más te agrada de la realidad? ¿Cuál es el disparador que por ahí más te moviliza? En cuanto me parece que en la actualidad hay como un montón de disparadores que son emergentes y que nos tienen que movilizar. No es una época para ser, aunque suene cliché, para ser tibios. Me parece que tenemos que poner en debate un montón de cuestiones que nos atraviesan, que nos pasan en las escuelas y que son necesarios resolverlos. No sé, me parece que lo más urgente que nosotros tenemos es la necesidad de una articulación entre instituciones para poder acompañar situaciones de vulneración de derechos, que si no es a partir de una tarea comunitaria, es muy difícil que la escuela pueda resolverlo, porque además no es función de la escuela sola acompañar esa vulneración de derechos. Entonces, lo planteamos antes del receso a través de una nota a la delegación ministerial, lo hicimos a través de una nota pidiendo una audiencia con el intendente municipal para solicitar el acompañamiento a situaciones de conflictividad que había en las escuelas, porque lo que nosotros notábamos era justamente eso, que lo que falta es la parte comunitaria, o sea, necesitamos esa red. Los chicos y las chicas están 4 horas en las escuelas. ¿Qué pasa después? ¿Cómo acompañamos eso después? Y bueno, eso sería como el emergente de la actualidad local, que a mí me parece que es lo fundamental y lo central que tenemos que continuar. A partir de esa intervención que pudimos hacer, se convocaba a las reuniones interministeriales que se estaban posponiendo. Bueno, antes del receso hubo una, después del receso ya tuvimos otra, a las que fuimos convocados a participar. A nivel provincial el sindicato está participando de la revisión de los protocolos de actuación y eso también es sumamente necesario para tener los lineamientos claros de cómo actuar frente a determinadas situaciones, a qué organismos recurrir y cómo. Entonces, bueno, poder hacer que esas ruedas de lo provincial y lo local giren en sintonía para poder acompañar. Me parece que en cuanto al ámbito educativo, y sin negar por supuesto la situación salarial, que es sumamente importante para vincularla con el contexto económico, esa es la pata que a nivel como emergente me parece que es lo que tenemos que pendiente para resolver. Lo social, básicamente. Hay un elemento que cada tanto emerge, que es, un poco lo decís vos en tus palabras, pero que tiene que ver con las actitudes violentas, ¿no? Y vos sabés que, y acá tal vez volvamos a lo que decíamos antes de la actitud crítica. A veces nos planteamos todos como espectadores, te digo porque nos pasa a nosotros como comunicadores, que viene y te dice, preguntarle al gremio por qué hizo frente a esto, ¿no? Ya sea el gremio de ustedes o el gremio de cualquier otra representación, cuando hay un emergente así, en este caso violento. Se dieron algunos casos de violencia en la escuela, y lo primero que es encontrar un culpable en lugar de ir en busca de la solución. A ver quién tiene la culpa, bueno, listo, ya está, encontramos culpable, ya está la solución, ¿no? Sí, y hay en relación a eso como una necesidad de decir, bueno, ya está el culpable, es como la solución al problema y listo. Y en realidad hay un montón de cosas que nos deberían movilizar para problematizar, que me parece que es lo necesario, parar la pelota, problematizar, bueno, qué nos está pasando, cuáles son esos criterios o elementos que aparecen y reaparecen y en qué condiciones, para poder dar respuesta y no tapar agujeros, básicamente, y más en un contexto en el que nosotros tenemos que garantizar un derecho. Entonces, frente a esas situaciones, bueno, ¿cómo nos acomodamos? La escuela sola no puede.
Por eso nosotros insistimos con esto del trabajo en red, el trabajo comunitario, porque hay que trabajar con una familia, porque hay que trabajar con el grupo, porque hay que trabajar con las instituciones en general, con la comunidad, ¿sí? Para no estigmatizar individual o colectivamente, y siempre teniendo en el marco de la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en el marco de la ley de educación, en el marco incluso de la educación sexual integral, que es fundamental también. Entonces, bueno, ahí es donde me parece que está el quid en estos días. Digamos, no lavarse las manos, o sea, la palabra parche viene bien, porque vos lo mencionás, porque a veces decimos, nosotros hicimos para tal sector estas medidas sociales. Bueno, evidentemente o no están alcanzando o no están bien aplicadas, y esto puede ser en el Chaco, en Formosa, en Jujuy o acá en 25 de Mayo. El asunto es que si aplicás una política, que esa política dé una solución o tenga una salida, ¿no? Y las cuestiones sociales a veces reflejan eso. Los emergentes sociales, como fundamentalmente como la violencia, reflejan que hay un problema. Bueno, ¿cuál es el problema? Y ahí no puede ser solamente la institución o el maestro, la maestra, el profesor, la profesora, el colegio o el gremio. Es la comunidad que tiene un problema que se manifiesta ahí, pero que podría haberse manifestado en otro lugar también, ¿no? El ejemplo que nosotros siempre ponemos es, bueno, ¿qué pasa si esto sucede en enero? O sea, cuando la escuela no está. O sea, o tenemos problemáticas o determinadas problemáticas sociales que son también de vulneración de derechos que no están vinculadas a la violencia física, digamos. No sé, pensemos en chicos que no tienen comida, o sea, o familias que no llegan a fin de mes, que los pibes van sin comer a la escuela. Bueno, ¿cómo acompañamos eso? Desde lo pedagógico hasta darle una continuidad a esa posible solución o ayuda para esa familia o para quien sea. En eso me parece que está, en la continuidad y que no dependa de voluntades individuales. Y ahí está la planificación como eje central. Porque si no depende de, bueno, estos estamos hoy o estos somos hoy, lo podemos resolver así, poniéndonos de acuerdo entre 4 o 5, se acompaña de esta manera. Hay elecciones el año que viene y no, mirá, no hay nada escrito, no hay nada planificado. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, en ese sentido es necesaria el trabajo comunitario real para que quede asentado, para que quede un antecedente y para que quede además escrito. Bueno, vamos a actuar de esta manera para que no dependa de las voluntades individuales. Vos sabés que hay un tema que me lo pregunto en realidad y comparto la duda de que puntualmente en 25 de mayo no ha habido nunca ese ágora, ¿no? Esa reunión de todos los sectores y charlemos de lo que somos, charlemos de lo que pretendemos todos, ¿no? Que me parece que enriquecería a todos. Yo se lo he preguntado a ex intendentes y al intendente actual, porque nunca se planteó 25 de mayo, es decir, unir todas las fuerzas políticas, la que tiene representación y la que no la tiene, decir, ¿cómo vamos a proyectar el 25? Porque a partir de la poblada que se convierte en petrolero, les quedó chico todo. Hospital, comisaría, municipio, vivienda, todo le quedó chico. Y no hubo ese planteárselo como comunidad. Nuestro pueblo ha cambiado totalmente y nosotros tenemos que tener una mirada integral. Más allá que después vos sos gobierno, vos vas a tomar las decisiones de tu plan de gobierno, pero ese compartir, el gremio docente, el gremio que representa a la gente que trabaja en el hospital, médicos, esa charla generalizada no se ha dado. ¿Crees que es necesaria? Creo que es necesaria en relación sobre todo a reafirmar o reconstruir o construir identidades. Me parece que en ese sentido también es muy necesario. Como vos decías, a partir del boom del petróleo, la identidad del pueblo fue mutando y transformando de manera muy vertiginosa nuestra realidad cotidiana. Y eso ha generado que se produzcan situaciones diferentes, las que no hay una identidad local, para decirlo de alguna manera, firme, única, o que nos identifique de manera única, no porque tengamos que tener una identidad única, sino porque esa identidad que podíamos pensarla como el colono o un pueblo construido a partir de la colonización social, prácticamente ya no existe,
más que en la tradición. Entonces, ¿cómo reconstruimos esa identidad? Y en ese sentido me parece que es sumamente necesario atender a las ideas o a los proyectos de los distintos sectores. Así que sí considero que sería importante. Bueno, estamos llegando al final. ¿Hay algo que tenías ganas de decir y no pudiste decir porque yo te llevé con las preguntas por otro lado? ¿Cómo te fue con la charla? No, me sentí muy cómoda, repensando muchas cosas de las que habitualmente no hablamos o no ponemos en palabras, desde lo personal hasta lo político, local y nacional. Me parece que si hay algo que yo tuviera que decir, me parece que es esta idea de la posibilidad de la participación en distintos espacios como necesaria para construir una sociedad más justa, que colectivamente es el camino, que individualmente y solos no se salva a nadie, independientemente del tiempo o el momento histórico que vivamos, y que si tengo la posibilidad de estar sentada acá hoy es por todos los que me antecedieron. Te agradezco mucho tu tiempo. No, gracias a vos. Muy bien, llegamos al final y bueno, decirle, tal vez haga falta decir de que no se sientan ofendidos a veces con los conceptos que uno tiene, porque son formas de ver la vida, y en todo caso también aceptamos la mirada distinta, nada más que uno no puede decir lo que no siente, sino que tiene que ser hasta en eso honesto, ¿no? Decir lo que siento. Puede estar equivocado en lo que digo, así que si hemos dicho algo que por ahí pudiera ofender a alguien, no sé, desde la mirada política, desde algún tipo de conceptos, es lo que uno siente. En todo caso, lo charlamos, los invitamos a que participen acá y nos hacen ver la otra mirada. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado, como siempre, y recuerden que todas estas entrevistas las subimos luego a YouTube para que aquellos que no tuvieron tiempo de verla no se la pierdan y que quede ahí de manera constante y permanente. En mi cuenta personal, que es de Rubén Larrondo, en las cuentas de YouTube. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima. I got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul, because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy. Donatella, Resto and Bistro. Un lugar de encuentros. Donatella. Abierto por la mañana de 9 a 14. Almuerzo con los mejores sándwiches, pizzas, comidas veganas y sin TAC. Merienda. Abrimos a las 18 horas. También cena. De lunes a jueves abierto de 20 a 23:30 horas. Viernes, sábados y domingos de 20 a 0:30 horas. Donatella. Resto and Bistro. En la terminal de 25 de mayo. ¿Te enteraste? Con Agencia 94 de Kiosco Castex podés ganarte 3 días para 6 personas en las cabañas del complejo Lolén, a orillas del lago Lácar, en San Martín de los Andes. Participan los que jueguen boletas de quiniela de 300 pesos o más. Ya hubo 5 finalistas en julio. Habrá 5 más en agosto y de esos 10 saldrá el ganador. Aquí, los 5 finalistas de la campaña en San Martín de los Andes por 3 días para 6 personas. María Álvarez, José Miguel Molina, María Rosa Funes, José Daniel Ibarra,
Horacio Selmona, esto es del mes de julio. 5 finalistas en julio, 5 finalistas en agosto. Entre esos 10 sale el ganador. Dije, participan boletas de 300 pesos o más, jugadas en kiosco Castex. Se sortean 3 días de cabaña a orillas del lago Lácar para 6 personas en el complejo Lolén. Te lo vas a perder. Kiosco Castex. Todo lo que quieras con esto, ahora lo podés tener. Autos, motos, camionetas y para el hogar una línea completa. ESCO, una mínima cuota mensual para poder tener lo que siempre soñaste. Esto es querer tener. ESCO, Sociedad Anónima de Capitalización y Ahorro. Donatella, Resto and Bistro. Un lugar de encuentros. Donatella. Abierto por la mañana de 9 a 14. Almuerzo con los mejores sándwiches, pizzas, comidas veganas y sin TAC. Merienda. Abrimos a las 18 horas. También cena. De lunes a jueves abierto de 20 a 23:30 horas. Viernes, sábados y domingos de 20 a 0:30 horas. Donatella, Resto and Bistro, en la terminal de 25 de mayo. I got joy, joy, joy. I've got joy down in my soul because there's something about the Spirit of Jesus that gives me such joy, 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 joy.